Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 8 de la mañana con 9 minutos, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Wilman Terán, quien es el presidente del Consejo de la Judicatura y visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días con toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, quiero empezar pidiéndole a usted una reacción sobre esta decisión de una jueza de Quito, de la doctora Carmen Romero, quien ha dispuesto al ministro del Interior y al comandante de la policía que refuerce la seguridad policial de las dependencias judiciales. ¿Cómo le ve usted esta decisión de la jueza y qué debería ocurrir, doctor? Muchas gracias. En efecto, es una garantía jurisdiccional que han invocado diferentes organizaciones, entre ellas la Asociación de Jueces y Magistrados. Pues los derechos están para cumplirse y uno de los mecanismos para exigir el cumplimiento son las garantías jurisdiccionales. No es más que una herramienta jurídica que, bien aplicada, beneficia a los ciudadanos para que las autoridades no se olviden jamás de los derechos que estos tienen. Y por supuesto, la seguridad del servicio de justicia. Sin una efectiva seguridad del servicio de justicia, mal puede haber paz, mal puede hablarse de la verdad. Y eso hay que sacar a relucir, cueste lo que cueste. ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto directo con el ministro Juan Zapata, con el comandante Salinas de la policía, para hablar sobre la necesidad de que se refuerce la seguridad de las dependencias judiciales, doctor? Acerca del ministro, tuvimos el día lunes una mesa de trabajo acerca de seguridad del sector justicia. Allí intervinieron varios actores, por supuesto, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, del Ministerio de Gobierno, del Interior, diferentes personeros con quienes se trataron un conjunto de estrategias. Esto aterrizó en que debe generarse protocolos de seguridad y también se solicitó que la Policía Nacional, si bien no poseía, según lo que ha dicho, el número de efectivos necesarios, haga patrullajes permanentes de las unidades judiciales y que vayamos poco a poco paliando tales situaciones. Es decir, no se puede garantizar a partir de este diálogo con las autoridades del gobierno, no se puede garantizar una mayor presencia policial en las unidades judiciales. Así es, la mayor presencia policial se dice que está limitada, pero no perdamos el foco de vista, pues hay una necesidad presupuestaria. Esta necesidad presupuestaria sirve para implementar los insumos necesarios en la seguridad, fomentar una arquitectura judicial de seguridad, circuitos cerrados de vigilancia, a fin de que no se desvanezcan hechos como los que están sucediendo constantemente en las unidades judiciales del país. ¿Qué conocimiento tiene usted en primera instancia sobre lo que pasó en Portoviejo la semana anterior con este atentado en la unidad judicial de Portoviejo? Fue un lamentable atentado del día viernes de la semana pasada. Horas después fueron aprehendidas 2 personas, pasaron la audiencia de calificación de flagrancia y a la noche en el centro de privación de libertad de esa ciudad amanecieron al día siguiente asesinados violentamente. Está confirmado, entiendo que fueron encontrados sus cuerpos suspendidos, ¿verdad? Así es. Pero está determinado, se ha logrado comprobar que fue un asesinato. Lo que esto denota, eso dirá la justicia en los días posteriores, lo que esto denota de que ha rebasado la cuestión de ser un simple problema aislado penal, es un problema criminológico que se difunde y trata de generar el miedo y la inseguridad en la ciudadanía. Y eso no lo vamos a permitir. Lo de Durán, en cambio, que igualmente hubo una amenaza de bomba, ¿qué pasó con eso? Se dice que en Durán, frecuentemente estamos siendo víctimas de llamados, de azonadas, de alertas acerca de amenazas de bombas. Aquí en Quito también ha pasado, ¿no? En el Complejo Judicial Norte, claro. Complejo Judicial Norte, en la Corte Provincial de Pichincha, Corte Provincial de Imbabura, Corte Provincial de Manabí, en Santo Domingo de los Sáchilas, ha sucedido varias veces en Portoviejo. Estas amenazas generan un clima de caos, de terror, de miedo, de inseguridad. Pues ante esta clase de llamadas tenemos que tener la tecnología apropiada para detectar incluso el origen de estas llamadas y evitar las azonadas del miedo y del terror. Que nada nos detenga, evitar de que se declare al Ecuador un Estado fallido y nuestro deber es soportar el Estado social de derecho. De estas mesas en las que justamente dialogaron las autoridades, usted con otras autoridades, ¿a qué acuerdo se logró arribar, presidente? Se lograron varios acuerdos.
En primer lugar, el rechazo unánime a estos actos de violencia. En segundo lugar, unificar el conjunto normativo secundario a través del cual se da protección a los diferentes operadores de justicia, fiscales, defensores públicos, jueces, abogados en libre ejercicio. También se acordó que se sigan construyendo insumos de protocolos de seguridad. Ustedes, a la interna, ¿cuál es la situación hoy de los 5 vocales de la Judicatura? ¿Tienen algún tipo de protección especial o no? No hay una protección especial para los vocales del Consejo de la Judicatura. En el caso de quien habla, por ser el presidente del Consejo de la Judicatura, tiene una escolta de seguridad que está dotada por norma. ¿Sus otros 4 compañeros no la tienen? No la tienen, a más de su propia movilización. Al igual, los jueces nacionales no tienen todos la protección adecuada. Tienen solamente una movilización. Jueces provinciales no tienen protección. Jueces a nivel nacional no la tienen. Imagínense, salen de las audiencias de calificaciones de flagrancias, audiencias de juicio en general, a altas horas de la noche, porque son audiencias que no hay cómo interrumpirlas y se prolongan. Y salen solos en esa soledad de la noche, sin ninguna protección, a tomar un taxi en uno de los casos, a buscar una forma de movilizarse y se movilizan solos hacia sus domicilios. Es decir, que la inseguridad frente a casos graves que pueden estar tramitando no ha sido prestada la atención adecuada por parte del gobierno central. ¿Se podrían tal vez establecer acciones con base en una suerte de mapa de riesgo para, en acuerdo con la policía, con el Ministerio del Interior, dotar de seguridad tal vez a los jueces de las zonas más conflictivas, qué sé yo, en Durán, en las zonas más conflictivas de Guayaquil, en Esmeraldas, en San Borondón? ¿Podría pensarse en eso, doctor Terán? Efectivamente, debiese pensarse. A rato se dice de que los uniformados están protegiendo a personas que han sido dictadas medidas alternativas a la privación de libertad. Pero en atención a ese mapa de riesgo quiere focalizarse en el litoral. Pero no olvidemos que también las alertas han llegado a Imbabura, han llegado a Azuay, aquí en Quito. Hemos tenido enfrentamientos armados de grupos delincuenciales con la Policía Nacional. No necesariamente han atacado a la función judicial. Estos puntos donde han atacado a la función judicial son indistintos en todo el país. ¿Cómo está la situación de, digamos, el presupuesto de la función judicial, sobre todo tras esta controversia entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, se han celebrado las mesas técnicas. Esas mesas técnicas han llegado a acuerdos que simplemente han quedado documentados. Aún no encontramos el primer desembolso. No existen los desembolsos concretizados de manera formal. Ni uno solo. Ni uno solo. Hay el presupuesto normal de lo presupuestado el año anterior que han ido entregando poco a poco. Así, por ejemplo, el gasto de reposiciones lo hemos ejecutado inmediatamente. Apenas ha habido un desembolso presupuestario para un destino, lo hemos agotado. Y en eso sí, hay que rogar al Ministerio de Finanzas. Necesitamos celeridad. Se quejan de que somos malos ejecutores. Hay una nueva administración que está ejecutando con celeridad y eficiencia, pues también requiero el desembolso con celeridad y eficiencia. Hay cientos de requerimientos, jubilados. Imagínense, hace un mes atrás muere el juez Mario Blum, que hace 3 años atrás pedía jubilación y fallece sin que tenga la capacidad de satisfacer su jubilación. O sea, no se logró jubilar el juez Blum. No se logró jubilar y el dinero que tienen derecho sus deudos todavía no puede ser entregado. Justamente por este factor de falta de voluntad de entrega ya de ese dinero para satisfacer ya aquel derecho. Y atención, eso es seguridad social, pero la seguridad es integral. Primeramente empezamos a hablar sobre seguridad personal de los jueces. Otro enfoque es seguridad social. Ahora vamos a hablar de la seguridad del ambiente laboral. Hablamos de seguridad integral. Para ello es el presupuesto, para la seguridad integral y no de la función judicial, porque si la función judicial goza de seguridad integral, la ciudadanía estará gozando de una justicia más pronta, oportuna y célere. ¿Cuánto les está debiendo el Ministerio de Economía y Finanzas, doctor Terán? En el globo total, sin hacer desgloses, son 250 millones. Es el globo total en donde está el dinero de jubilados. Pero hay un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre ese rubro, es decir, Finanzas acepta que les debe ese rubro. Hay acuerdos sobre proyectos en donde acepta
pagarnos fracciones de esos rubros. Decimos en efecto, por supuesto, muchísimas gracias, pero necesitamos los desembolsos de manera célere. Estamos ya en el mes de julio, atravesando hacia agosto, con los procesos de contratación pública. El truco será entregar a finales de año para que falle los plazos de ley y hacer la reversión al Estado. Es decir, habrán mecanismos tramposos para que no satisfaga las necesidades de la función judicial. Eso no queremos y estamos seguros de que no tampoco querrán las autoridades del Ministerio de Finanzas. Por ello, está en ajustar las acciones coordinadamente, ser céleres. La función judicial tiene una angustiosa necesidad de ser eficaz, veloz, atender prioritariamente a las personas. La misma necesidad creo que tiene el Ministerio de Finanzas y por ello también debiese dar esa respuesta en esa medida. ¿Cuánto se ha ejecutado del presupuesto de este año, en el primer semestre del año? ¿Cuánto se ha ejecutado del presupuesto de la Judicatura, doctor? En el presupuesto de este año tenemos la ejecución total de todos los gastos que nos han entregado. O sea, hay una ejecución de 100%. Del 100%. De los gastos. De todo lo que se nos ha entregado. ¿Y qué pasa con inversión? ¿Han logrado hacer inversión o no? Inversión ha sido un cuentagotas, hemos diseñado diversas estrategias. Hay una crítica global, por ejemplo, expediente electrónico. El aplicativo de expediente electrónico está listo, está dispuesto. ¿Qué es lo que sucede? La ciudadanía espera ver digitalizados los procesos judiciales en línea y en red, pero no hay el proceso de digitalización nacional. ¿Y por qué no hay? Por falta de presupuesto. Y si no existe presupuesto, no quiere decir que se les está mintiendo. Quiere decir que el aplicativo está presente. Hay un vínculo que se llama oficina judicial, a través del cual el abogado desde su despacho, escaneado el documento, oficina judicial electrónica, ingresa, digita los vínculos adecuados y sortea en su despacho y le llega la notificación a qué juez recayó. Y en igual virtud puede presentar los escritos de manera virtual y digital. Pero queremos ver los expedientes del año 2021, 2022, 2020. En efecto, queremos ver los expedientes. No hay una digitalización. Claro, eso cuesta un dinero. Y ese dinero para digitalizar y ingresar hacia... O sea, no se puede implementar el resto del sistema por falta de recursos. Por falta del recurso presupuestario. Pero la página para el expediente electrónico, el aplicativo, está allí. Porque varios abogados, y he leído estas críticas en las últimas semanas, le han cuestionado a usted diciendo que nos habla del expediente electrónico, pero no es cierto, han dicho algunos abogados. Claro, a ver, el aplicativo con el que se hace realidad el expediente electrónico, denominado Oficina Judicial Electrónica, existe. No hay abogado que pueda desmentir lo siguiente. Desde su oficina escanea la demanda, ingresa al sistema, el sistema lo sortea y el abogado recepta el sorteo efectuado. Así también las notificaciones le llegan a través del aplicativo y eso va cargándose en el sistema SACHE, pero va cargándose a partir de la existencia de este aplicativo. Tanto yo y todos queremos de que todos los expedientes estén digitalizados, pero para esa digitalización requiere hacerse una inversión y dependemos del presupuesto. Pero nadie va a poder negar que desde que existe el aplicativo expediente electrónico y se está haciendo buen uso de ello, aquellos, pocos, muchos, los que sean, aquel número de expedientes está reflejándose electrónicamente. ¿Y cuánto se necesita para implementar todo el sistema, doctor? En una reunión técnica se hablaba acerca de un presupuesto de alrededor de $12 millones para empezar. Recordemos de que es una producción documental en soporte físico que va generándose tramo a tramo, día a día, y es una gran cantidad de documentos que tienen que digitalizarse, más allá del archivo histórico. Hay que llegar a un acuerdo hasta qué momento de la historia podemos digitalizar. Será necesario digitalizar procesos judiciales del año 80, del año 90, desde el año 2000, 2010, para ver las necesidades y los respectivos protocolos de cuánto y cómo podemos ir digitalizando. Pero hoy por hoy, ponernos a digitalizar, para empezar, se requieren esos $12 millones. Y por eso le pregunto, tampoco está la plataforma telemática
para poder generar los documentos notariados, es decir, los servicios notariales vía telemática, como dispuso la última reforma de la ley notarial. Tampoco, y este es un tema que le corresponde a la Judicatura, tampoco se puede por falta de recursos. Así es. Recordemos el tiempo en que estoy en funciones, son 4 meses, no es un pretexto, pero estaba vigente el proyecto PESNOT. Este proyecto PESNOT pretende que en la misma manera se vayan digitalizando los documentos. Hay ciertos intentos de grupos notariales que tratan de hacerlo a través de plataformas alternas. Los respectivos protocolos del Consejo de la Judicatura tienen que definir un solo aplicativo informático que sea capaz de ejecutar y hacer ello. Y ello, por supuesto, también depende de presupuesto. Me dirán, pero hubo asignación presupuestaria anterior en el pasado. Yo estoy hablando del presente. El presente me corresponde, el presente es mi responsabilidad y del presente hablaremos en el futuro. ¿Cómo está su relación con la fiscal general del Estado? Le pregunto esto porque hubo una especie de polémica justamente por el proceso de selección de nuevos fiscales. Finalmente, ¿qué pasó con eso, doctor Terán? Sabe que con franqueza creo que tal vez hubo un mal asesoramiento, un desliz, porque la lógica no pide fuerza. Tantos años, más de 5 años sin evaluación. Tienen que ser evaluados los fiscales y esa evaluación va a generarles un grado, un rango dentro de la escala fiscal. Y con ello se tendrá un banco de elegibles o concursables para fiscales provinciales. Cuando se estaba elaborando los insumos normativos, el reclamo fue de que se ha lanzado el proceso de selección de fiscales provinciales, cuando se estaba realizando los insumos normativos y todavía no surgía ni ha surgido ninguna convocatoria. Los insumos normativos, ¿para qué? Para evaluar, punto 1. Paso 2, para nombrar fiscales provinciales. Y continuar la marcha. Engranar también a la carrera fiscal. Pero, digamos, se aclaró esto, ya no hay polémica con la fiscal, doctor. Jamás fue necesario aclarar. Recuerdo que hemos hablado telefónicamente. O sea, le digo porque la Fiscalía sacó unos comunicados ahí cuestionando obviamente el rol de la Judicatura en esto, ¿no? Bueno, si ese conjunto de comunicados no se apegan a la verdad y llegan a tener un peso, son judicializables. Mientras tanto, si no hay una respuesta, no es que calla otorga, sino que ante algo inexistente que hay que responder. Entonces no hay concurso de fiscales. No hay por el momento mientras no se generen las evaluaciones. ¿Qué pasa con la Corte Nacional de Justicia, en donde no todos los 21 jueces son titulares? Me parece que hay 7 que son con jueces. No sé si estoy bien en el número. Así es, 3, 4, 5, 6, 6 más o menos Ya, en la actualidad. que son con jueces encargados de la magistratura. ¿Qué pasa justamente con ellos? ¿Cuándo va a comenzar ese proceso para designar a los jueces titulares de la Corte Nacional? Siguiendo la secuencia constitucional, en el 2024 debe surgir la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Se han practicado ya las mesas de trabajo internas, se está preparando los documentos y en las próximas semanas habrá una convocatoria para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Habrá que tomar decisiones en torno a aquello. Recordemos que los periodos de renovación fueron alterados con la última evaluación que salió del anterior Consejo de Participación Ciudadana transitorio. ¿Y cómo está la situación a nivel de cortes provinciales del país? A nivel de cortes provinciales hay una falencia de jueces, a nivel general no existe un banco de elegibles, entonces es menester también sacar un concurso nacional de jueces provinciales, un concurso nacional de jueces de primer nivel en las respectivas especialidades. Así también... La pregunta ahí es ¿cuándo, doctor? ¿No tiene fecha? Todavía no. En las próximas semanas sí hablo de la Corte Nacional de Justicia. Ya, eso es lo más inmediato entonces. Eso es lo más inmediato. Lo que está a la par también caminando es el paso a la estabilidad laboral de los servidores administrativos jurisdiccionales, es decir, los ayudantes judiciales, técnicos de archivo, que han estado de contrato de servicios ocasionales, pasan a nombramientos provisionales. Así también está la escala de concursos a nivel nacional de todo el personal jurisdiccional, administrativo y administrativo para engranar
en los nombramientos definitivos y que se acabe esa cuestión de los contratos de servicios ocasionales tan cuestionados que pueden terminarse en cualquier momento, y de esa manera dotamos seguridad. Luego de terminados estos procesos, a la par viene el proceso de fiscales, de evaluación notarial, también vienen los procesos de jueces. ¿Cuánto nos falta del año? Estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Posiblemente no sea un tiempo apropiado para hablar técnicamente de forma correcta, que sea el tiempo para lograr todos estos procesos. Si el presupuesto lo tuviese ya, con ese presupuesto implementaríamos personal temporal y generaríamos todos los procesos inmediatamente a nivel nacional, sin temor ni favor. O sea, es un tema de recursos, no de gestión. Exactamente. O sea, les dan la plata y ustedes inmediatamente pueden ejecutar. Cuente con ello. ¿Seguro? He dado las muestras al país de que todas las actividades las realizo inmediatamente. Genero respuestas lo más pronto posible, y si es al término de la distancia, así estoy respondiendo. Doctor Wilman Terán, ¿cómo está la situación de la emisión de acciones de protección por parte de los jueces de primera instancia? Porque esto también ha sido materia de polémica. Hubo un reciente fallo de no hace mucho de la Corte Constitucional que uno entendería pudo haber ayudado a delimitar esto que ha sido muy controversial, doctor. Bueno, ¿cuántas de las veces la justicia ha estado secuestrada por grupos de intereses políticos y, por qué no decirlo, a veces parece con visos de grupos delincuenciales? Rescatar a la justicia de ello es una tarea realmente dura. Una de las formas de rescatar a la justicia de este factor ha sido los procesos disciplinarios con los que ha respondido este Consejo de la Judicatura. En lo que va del año, hemos logrado un número mayor de destituciones del que fue el ejercicio del año anterior, pues detectando los puntos focales, evitando vulnerar el derecho de presunción de inocencia y el derecho a la defensa también que tiene una persona que es investigada por estos casos. Pero tenga usted presente que se entregará honor a quien se lo merezca, y habrá que combatir sin temor a la corrupción. Caso a caso, vamos transformando la justicia. Doctor, a la interna del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo de la Judicatura, hay 3 de sus compañeros que están siendo investigados. El doctor Juan José Murillo, la doctora Maribel Barreno por un caso en particular, por tráfico de influencias, y el doctor Javier Muñoz por otro caso. Entiendo que lavado de activos me parece que es esta situación. Sí, están bajo proceso de investigación. Sí, se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero esto ¿cómo abona la credibilidad del Consejo de la Judicatura? Ahí, digamos, los únicos que no están, digamos, siendo materia de una investigación son el doctor Fausto Murillo y usted. Pero, ¿cómo se puede garantizar el trabajo de la Judicatura con estos señalamientos, doctor Wilman Terán? Bueno, mientras las acciones que vayamos desarrollando sean más transparentes, más efectivas, uno de los mecanismos es la transmisión pública de todas las sesiones, y de ser el caso, convocar también a los organismos de control para que sean veedores de cada una de las acciones. Es decir, que cualquier cuestionamiento nazca desde un lado oficial, desde veedores. Por ejemplo, vamos a entrar en concursos de Corte Nacional, evaluación de Corte Nacional, función judicial en general, y usted me habla de que pudieran estar cuestionados. Pues en primer lugar invocaría al espíritu de imparcialidad que deben de tener estos señores vocales, compañeros vocales. No tienen, ninguna persona que es investigada tiene la mancha de ser culpable mientras no haya una sentencia, y ellos sabrán considerar conforme a su conciencia, porque recordemos que también tienen vocales suplentes. Lo último, doctor, para el día de hoy, miércoles 12, el Colegio de Abogados de Pichincha convocó un plantón en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte. Estoy leyendo la convocatoria. Dice: exigiremos la atención por parte del Consejo de la Judicatura a los pedidos de citaciones, expediente electrónico y respeto a los abogados que laboran en libre ejercicio. Esto denuncia el Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cuál es su respuesta frente a este señalamiento? Que apoyo aquella marcha. La apoyo porque están reflejando la cruda realidad. Citaciones, falta de personal y cobertura, falta de movilización para dar la respuesta pronta y oportuna. Expediente electrónico, hemos hablado, no tenemos el presupuesto para digitalizar todos los procesos a nivel nacional. El aplicativo llamado expediente electrónico judicial ha resultado insuficiente en la praxis diaria del abogado, por más que técnicamente eso ya sea el componente que engrana hacia el expediente electrónico. Pero ustedes tienen que resolver esto, son ustedes.
somos nosotros los que tenemos que resolver, y un efecto de reenvío al gobierno, porque mire las cuestiones, y por ello es el apoyo. El respeto a los abogados en libre ejercicio profesional. También he sido abogado en libre ejercicio profesional, he sido servidor público y servidor de carrera también de la función judicial. ¿Cómo voy a dar un disparo contra el máximo espíritu de mi bella y noble profesión, ser abogado? Pues el respeto a ellos tiene que surgir de todas las maneras. ¿A qué pueden llamar un irrespeto? A la demora, a las largas colas que sufren en el complejo judicial. El abogado Ciro Guzmán escribía y decía, le leo tal cual: insólito, 4 meses de un pedido de copias certificadas y todavía no lo entregan. Ese es un tema de... Insólito. Una persona en archivo y a la vez siendo ayudante judicial de 2 jueces. ¿A qué momento puede entregar? Insólito. Un proceso judicial requiere una providencia y mientras está redactando esa providencia se acolpan 50 pedidos de copias. Insólito. Gobierno central, deje de ser indolente. Mire cómo está sufriendo una clase importante, los abogados. No me voy en contra de ellos. Tienen toda la razón. Y esa cuestión es lo mismo que sucede con el juez Mario Blum, que falleció y... Pero entonces no pueden solucionar esto mientras no tengan recursos. Esa es la explicación. Exactamente, como lo que ha sucedido con el juez fallecido. Hasta ahora sus deudos no recaban esa indemnización porque el gobierno central no nos ha entregado. Y no es un pretexto de excusa. Estamos fortaleciendo de mejor manera la función judicial. Estamos cambiando los malos elementos. Lo poco de presupuesto que nos ha llegado, hemos dado dinámica conforme ha ido apareciendo las necesidades. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y saben que estamos diciendo la verdad y a cualquier precio. Y no podrán revertir la verdad. Correcto, doctor Terán, gracias por el tiempo. Muy amable. Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, aquí en A Primera Hora, 8:36, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.